Bienvenidos de nuevo al canal. Este es el espacio donde desenterramos los archivos más oscuros del crimen, casos que alguna vez acudieron a la sociedad, pero que con el tiempo fueron enterrados en el olvido. Hoy les traigo la historia de un personaje cuyo nombre ya no figura en los libros ni en los medios actuales, pero cuyo pasado está marcado por una secuencia de muertes brutales, irracionales e imposibles de explicar con lógica. Su nombre era Manuel Delgado Villegas. No tenía la apariencia típica de un asesino en serie. No era elegante ni manipulador. Vagaba por las calles sucio, hambriento, invisible. Pero fue precisamente él, un don nadie sin rostro ni rumbo, quien sembró el terror en el sur de Europa durante casi una década. Mataba sin razón. A veces porque no le gustaba cómo alguien lo miraba. Otras, porque le negaban un favor. Algunas veces para robar, otras por impulsos sexuales enfermizos. Pero en la mayoría de los casos, mataba simplemente porque quería. Afirmó haber asesinado a 48 personas, hombres, mujeres, ancianos, discapacitados, homosexuales, incluso niños. Aunque las autoridades solo lograron comprobar 7 crímenes, la frialdad con la que actuaba basta para helar la sangre. Su manera de matar era cruel, despiadada, sin el más mínimo remordimiento. Ninguno. Pero lo más aterrador no es la cantidad de víctimas. Lo más perturbador es que nunca fue juzgado. Durante 27 años estuvo encerrado en hospitales psiquiátricos, sin juicio, sin sentencia, sin una explicación clara de lo que realmente ocurrió. Murió a los 55 años. Sin pasaporte. Sin familia. Un cuerpo más, dejando tras de sí un rastro de misterio sin resolver. ¿Quién era realmente? ¿De dónde salió? ¿Y cómo pudo el sistema judicial español permitir que un asesino así caminara libre durante tantos años? Hoy, reabriremos el archivo del caso de El Arropiero, el asesino vagabundo más brutal en la historia criminal de España. Y lo que estás a punto de escuchar, podría hacerte cuestionar los límites entre el ser humano y el monstruo. Parte 1. Las raíces de un monstruo. Manuel Delgado Villegas nació el 25 de enero de 1943 en la ciudad de Sevilla, España, en plena posguerra civil y bajo la sombra del régimen franquista. Su madre murió al dar a luz. Su padre, un vendedor ambulante de jarabe de frutas, no mostró interés alguno en criar al niño. Apenas lo miró antes de entregarlo a su abuela, como si se tratara de una carga más que de un hijo. Su infancia no conoció la estabilidad, ni la escuela, ni una comida caliente al día. Creció entre callejones, mercados y cubos de basura. No vivía, simplemente sobrevivía. Para los adultos a su alrededor, era solo una boca más que alimentar, una molestia. Empezó a fumar a los 7 años y a beber antes de cumplir los 10. Mientras otros niños aprendían a escribir sus nombres, Manuel ya se había adentrado en el mundo de la prostitución masculina. Se codeaba con los marginados, los olvidados, los invisibles. Una vez, durante un interrogatorio, le preguntaron: ¿quién era tu padre? Él respondió con una sonrisa amarga: un vendedor de sirope, que me pegaba cuando estaba borracho. Nada más. Nada menos. El apodo de El Arropiero parecía inofensivo, casi dulce. Pero detrás de ese nombre se escondía una vida podrida desde la raíz. La única herencia que recibió de su padre fue un apodo y el abandono. A los 18 años se unió a la Legión Española. No por patriotismo ni por honor. Solo para tener comida y un techo. Allí aprendió una técnica de combate mortal, un golpe directo a la garganta que podía matar en segundos. Lo llamaban el golpe del legionario. Delgado no fue a la guerra. Pero aprendió algo igual de importante para su futuro, lo fácil que era quitarle la vida a otro ser humano.
Al dejar el ejército, empezó a vagar sin rumbo, sin hogar, sin identidad, sin nadie que lo esperara. Pero esa invisibilidad fue su mayor arma. Alguien sin nombre ni pasado es alguien que puede desaparecer después de matar. Caminó cientos de kilómetros por las costas del Mediterráneo, desde España hasta Francia, luego a Italia. Vivía del robo, de sobras, del alcohol barato y de cuerpos. A veces los usaba. A veces los dejaba fríos en el suelo. Nadie le prestaba atención. La policía lo ignoraba. Los ciudadanos lo evitaban. No necesitaba esconderse, porque nadie lo miraba el tiempo suficiente como para recordarlo. Un hombre que lo cruzó en una estación de tren lo describió así. Estaba allí, parado, sin hablar, con la mirada perdida. Había algo raro en él. Sentí escalofríos al pasar cerca, aunque el sol brillaba fuerte. Delgado ya no era exactamente humano. No era loco en el sentido clásico, pero sí era un cascarón vacío, moldeado por años de abandono, hambre y violencia. Caminaba, respiraba, hablaba, pero no sentía. Un interno que compartió celda con el relator. Podía pasar horas mirando una pared blanca, sin moverse. Luego se giraba hacia mí y preguntaba, si te mato ahora, ¿crees que a alguien le importaría? No lo decía como amenaza. Era una pregunta genuina. Como quien pregunta qué hay para cenar. Y ahí estaba el verdadero horror. No mataba por odio, ni por dinero, ni por placer. Mataba por impulso. Por reflejo. Como un perro callejero que muerde cuando le tocan una herida. Algunos psiquiatras intentarían luego etiquetarlo: esquizofrenia, trastorno antisocial, daño neurológico. Pero más allá del diagnóstico, la realidad era clara. A los 20 años, Delgado estaba listo para matar. Y pronto, empezaron a aparecer los primeros cadáveres. Parte 2: Los años errantes y la deformación de la mente. Al salir del ejército, Manuel Delgado Villegas no regresó a casa. En realidad, ya no tenía a dónde volver. No tenía familia, ni dirección, ni un documento que lo identificara. Solo un cuerpo endurecido por la calle y habilidades para sobrevivir como un animal salvaje. A finales de los años 60, comenzó una etapa de vagabundeo que duraría casi una década. Caminó cientos de kilómetros por la costa del Mediterráneo, cruzó España, pasó por Francia y llegó hasta Italia. Durante el día pedía limosna, rebuscaba entre basura o se prostituía con desconocidos. Por las noches dormía en estaciones de tren, cementerios, edificios abandonados o simplemente bajo un techo cualquiera que lo protegiera del frío. Cuanto más invisible se volvía, más peligroso era. Nadie se fijaba en él. Nadie preguntaba su nombre. Y eso le daba poder, podía hacer lo que quisiera, sin dejar rastro. Un comerciante cerca de la estación de Barcelona lo recordaba así. Siempre lo veía por allí. Tenía la cara sucia, el pelo desordenado, pero lo que me inquietaba eran sus ojos. Como si acabara de despertar de una pesadilla, o como si nunca hubiese estado despierto del todo. En esa misma ciudad, en enero de 1964, apareció el primer cadáver conocido, un hombre sin hogar, estrangulado en un parque. No hubo testigos. No hubo sospechosos. La policía registró el caso, lo archivó y lo olvidó. Durante casi 10 años más, surgirían otros cuerpos en condiciones similares por toda Europa del Sur, vagabundos, homosexuales, prostitutas, ancianos solitarios. ¿Qué tenían en común? Nada. ¿El mismo tipo de arma? No. ¿El mismo patrón de asesinato? Tampoco. Pero en todos los casos, nadie fue arrestado. Y Delgado seguía caminando. Y seguía matando. Más tarde, cuando fue detenido,
confesó. No recuerdo sus caras. Mataba y me iba. Como si no hubiera pasado nada. Su mente ya no funcionaba como la de un ser humano. No había culpa, ni miedo, ni recuerdos. Las muertes eran solo sombras que pasaban por su memoria, como sueños rotos o pesadillas tan repetidas que ya no causaban emoción alguna. Un detalle escalofriante, sus asesinatos no seguían ningún patrón fijo. A veces estrangulaba con las manos. A veces golpeaba con piedras. A veces apuñalaba. Algunas víctimas eran violadas, otras no. No había lógica, ni firma criminal, ni modus operandi. Solo caos. Puro y duro. Delgado no era un asesino metódico. No planificaba. No seleccionaba. Mataba por impulso. Como si dentro de él hubiese un interruptor defectuoso que nadie quiso arreglar. Sobre una víctima en Niza, Francia, contó. Me dejó dormir en su casa. Me dijo que me tenía que bañar. No me gustó como lo dijo. Así que tomé su cinturón y lo estrangulé. Sin discusión. Sin amenazas. Solo una orden y la muerte. En otra ocasión, mató a una mujer en Nápoles porque se negó a darle dinero. La apuñaló una sola vez y se marchó como si acabara de pedir fuego para un cigarro. En todas sus historias hay algo en común, no es el perfil de las víctimas, sino su propia indiferencia. Cada asesinato era una explosión interna, rápida, violenta, inexplicable, y luego, silencio. Hubo una vez, muy rara, en que alguien quiso ayudarlo. Un hombre lo acogió, le dio comida, ropa limpia, y le preguntó: ¿qué necesitas para rehacer tu vida? Delgado guardó silencio. Luego respondió: creo que ya estoy muerto desde hace tiempo. No lo dijo con tristeza. Lo dijo con certeza. Como quien sabe que ya no queda nada por dentro. Y sin embargo, lo más aterrador es esto: nadie sospechaba de él. Ninguna comisaría tenía su nombre en una lista. Porque, ¿quién va a investigar a alguien sin identidad, sin domicilio, sin familia, sin pasado? Él era como el viento que sopla en los cementerios. Invisible. Sin ruido. Pero cada vez que pasaba, alguien moría. Esa invisibilidad perfecta, esa capacidad de fundirse con el polvo, fue lo que le dio a Delgado lo que todo asesino desea: libertad total. Y en sus manos, esa libertad se pagaba con sangre. Parte 3. Los crímenes imposibles de ignorar. Después de años matando en silencio, sin dejar huellas, Delgado finalmente cometió un error. Y ese error tenía nombre propio. Antonia Rodríguez Relinque, una mujer de 38 años que vivía con él en el pueblo de Mataró, cerca de Barcelona, era su pareja sentimental. Compartían una habitación miserable, sin trabajo, sin dinero, sobreviviendo con pequeños robos, prostitución y alguna que otra botella de alcohol barato. La noche del 17 de enero de 1971, discutieron. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que por celos. Otros, que Delgado había gastado el último dinero en heroína. Los vecinos escucharon gritos, objetos cayendo, y luego, un silencio total. A la mañana siguiente, un olor nauseabundo salía de la habitación número 3. El dueño del edificio avisó a la policía. Al entrar, el cadáver de Antonia estaba en la cama, con el cuello marcado por una cuerda vieja, ya en estado de descomposición. Las manos mostraban signos de lucha. En la pared, una salpicadura de sangre seca. Delgado había desaparecido. Era la primera vez que su crimen dejaba rastro. Y también la primera vez que su nombre quedaba grabado en un expediente policial. La policía tardó casi 2 meses en dar con él.
Lo encontraron en Valencia, intentando colarse en un tren de carga. Delgado vestía harapos, apestaba a alcohol y a mariscos podridos. No opuso resistencia. Solo dijo: ¿tienes un cigarro? En comisaría, no esperaron a interrogarlo. Fue él quien empezó a hablar. No solo confesó el asesinato de Antonia, también empezó a enumerar otras muertes. No fue solo ella. He matado a muchos. Desde aquí hasta Algeciras. También en Francia. En Italia. Por todas partes. Los agentes pensaron que estaba delirando. Pero a medida que Delgado hablaba, cada ciudad, cada descripción, coincidía de forma escalofriante con casos sin resolver archivados años atrás. Crimen 1, el hombre en Alicante. Lo conocí cerca de la estación. Me ofreció pasar la noche en su casa si me quedaba con él. Estaba débil, tenía dinero. Esa noche, lo estrangulé con mi cinturón. La víctima, un hombre mayor, solitario, con historial de trastornos mentales. Nada fue robado. No hubo señales de abuso sexual. Fue hallado muerto en su cama 3 días después, cuando los vecinos notaron el olor. Crimen 2, la prostituta en Marsella. Ella no quiso hacer nada porque no tenía suficiente dinero. Me molestó. La estrangulé. Dejé el cuerpo en un callejón y me fui. La víctima tenía 22 años y estaba embarazada de 3 meses. La escena del crimen incluía una tela sucia usada como cuerda, detalle que coincide con la confesión de Delgado. Crimen 3, el anciano en Toulon. Me dejó dormir en su casa. Luego me mandó a lavar los platos. No me gustó. Le rompí la cabeza con una silla. Era un veterano de guerra. Su cráneo fue aplastado, el cerebro esparcido en el suelo. Un vecino vio a un vagabundo huyendo, pero no lo reconoció. La policía francesa confirmó después que la versión de Delgado coincidía palabra por palabra con el expediente de 1969. Crimen 4, el hombre homosexual en Nápoles. Quería acostarse conmigo. Acepté. Pero luego me dio asco. Le apuñalé. Varias veces. Fue encontrado desnudo en un baño público. Recibió 13 puñaladas, principalmente en el abdomen. No le robaron nada. Solo matado. Delgado recordó incluso el nombre exacto de la calle, aunque el crimen había ocurrido 6 años atrás. Crimen 5, el niño de 11 años en Málaga. Me seguía. Me molestaba. Lo llevé a un solar vacío y le golpeé la cabeza hasta matarlo. Esta fue la confesión más impactante. No hubo abuso. Solo una ejecución brutal. El caso había sido archivado como accidente. Pero Delgado describió el color de su ropa, el lugar exacto y la hora. La policía reabrió el caso de inmediato. ¿Y los demás? En total, Delgado confesó haber matado a 48 personas entre 1964 y 1971. Al menos 7 casos fueron plenamente verificados con evidencia forense, descripciones del lugar y modus operandi. Pero muchos otros no pudieron ser confirmados: víctimas olvidadas, cuerpos nunca encontrados, archivos perdidos. Lo más inquietante, nunca recordaba los nombres. No recuerdo quiénes eran. Para mí, solo eran sombras. El informe psiquiátrico fue claro: Delgado tenía capacidad limitada para distinguir el bien del mal, y sufría un trastorno de personalidad disociativa con episodios violentos extremos. Resultado: no fue juzgado. El tribunal lo declaró inimputable y lo envió a un hospital psiquiátrico especial en Carabanchel, Madrid. Sin juicio. Sin sentencia. Sin justicia. Mató a casi 50 personas.
y jamás escuchó la palabra culpable. La única condena que recibió fue el olvido. Parte 4. Los años de encierro y la muerte en el olvido. Después de sus confesiones estremecedoras, Manuel Delgado Villegas no fue juzgado. Los peritos determinaron que sufría un trastorno disociativo de la personalidad con episodios violentos graves, además de posibles brotes psicóticos. Por lo tanto, un hombre que admitió haber asesinado a casi 50 personas. No pisó una sala de juicio. No escuchó una sentencia. No enfrentó a ninguna de sus víctimas. Fue trasladado directamente al Hospital Psiquiátrico de Carabanchel, un centro de máxima seguridad para enfermos mentales considerados inimputables. Delgado pasó los siguientes 27 años encerrado, no en una cárcel, sino en una institución psiquiátrica. No llevaba uniforme de recluso. No tenía número de preso. Pero tampoco tenía libertad. No recibía visitas. No tenía familia. No salía al exterior. En los ojos del sistema, Delgado fue borrado. Como si España entera hubiera decidido enterrarlo vivo, en lugar de enfrentar sus crímenes o reconocer su fracaso en prevenirlos. Según el personal médico, era alguien callado, no agresivo, pero con una mirada que nunca se apagaba. No gritaba. No hablaba. Solo existía. Como una sombra. Como si todo lo que había sido, ya se hubiese esfumado. Una enfermera escribió en su informe. Pasaba horas mirando por la ventana. En silencio. Sin moverse. Como si esperara a alguien, pero nadie venía. A pesar de haber confesado 48 asesinatos, solo 7 fueron comprobados oficialmente. Los demás casos se diluyeron en el tiempo. No se reabrieron investigaciones. No se exhumaron cuerpos. Nadie intentó reconstruir lo perdido. Parte por los límites legales. Parte por miedo. Nadie quería volver a mirar al monstruo. En los años 80, algunos medios intentaron rescatar el caso de El Arropiero. Pero cada intento fue silenciado. Era un capítulo del que nadie quería hablar. Manuel Delgado Villegas murió el 2 de febrero de 1998 en el Hospital Psiquiátrico de Santa Coloma por cáncer de pulmón. Murió solo. Sin familia. Sin funeral. Solo un cuerpo sin nombre. Nadie reclamó el cadáver. Fue enterrado en un cementerio para pacientes psiquiátricos olvidados en las afueras de Barcelona. Sin lápida. Sin flores. Solo un número. Hasta hoy, nunca se celebró un juicio en su contra. No hubo sentencia. No hubo cierre. Ni siquiera se reconocieron oficialmente a todas sus víctimas. Un fiscal que siguió el caso declaró años después: si hubo un asesino en serie al que el sistema decidió ignorar, fue él. La historia de Manuel Delgado Villegas no es solo la tragedia de un asesino. Es un reflejo brutal de los huecos en la ley, en la sociedad y en la moral colectiva. Un niño abandonado, hambriento, rechazado, convertido poco a poco en un monstruo. No fue castigado. Fue olvidado. No fue condenado. Fue borrado. Un día, le preguntó a un médico del hospital: he matado a muchos, ¿por qué nadie se acuerda de mí? Quizás, para algunos crímenes, el olvido es el peor castigo posible. Cierre del video y agradecimiento a la audiencia. El caso de Manuel Delgado Villegas, El Arropiero, es uno de los rincones más oscuros y helados de la historia criminal de España. No solo por el número de víctimas, casi 50, sino por el silencio de la justicia, la indiferencia de la sociedad y el vacío absoluto en el alma del asesino. Murió sin ser juzgado. Pero, ¿realmente alguien quedó en paz? ¿Puede un asesino en serie desaparecer así de fácil,
si desde el principio no hubiese sido abandonado, empujado a la oscuridad, olvidado desde que era solo un niño? Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Si este contenido te hizo reflexionar, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para seguir descubriendo más historias criminales reales, contadas de forma cruda, directa y profundamente humana. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas de El Arropiero? ¿Era un monstruo por naturaleza o el producto de una sociedad que miró hacia otro lado demasiado tiempo? Aún quedan muchos expedientes por abrir. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas paz, tanto afuera como dentro de ti.